In this lesson, we will listen to a simple story in Spanish suited for beginner and intermediate levels. The lesson starts with a slow reading of the text with subtitles. We will then go through the text at normal speed with translations of each part. Finally, we will listen to the text again without subtitles and without translation to test your listening comprehension. Stay tuned after the story for more Spanish building exercises. En una ciudad llamada Featherville vivía una pequeña paloma llamada Skyler. En una soleada tarde, el curioso Skyler probó un sorbo de té caliente de una taza abandonada y ay de él, se quemó su pequeño pico. Pasaron los años y Skyler, ahora una sabia paloma, mayor, adornada con una cadena de oro, con la letra T, recordaba ese doloroso día. Decidido a salvar a otros de un destino similar, se embarcó en una misión. Con un corazón lleno de justicia y una brillante T alrededor de su cuello, Skyler se convirtió en el guardián del té. Cada noche, Skyler volaba por la ciudad, vigilando atentamente las tiendas que vendían té. Armado con determinación y un agudo sentido de justicia, picoteaba los envases de té, derramaba las hojas e incluso derribaba estantes. Todo en nombre de proteger a sus amigos emplumados de los peligros abrasadores del té caliente. Los residentes de Featherville estaban desconcertados. ¿Quién era este misterioso guardián del té causando alboroto en los pasillos de comestibles? Algunos creían que era un cuervo travieso, mientras que otros sospechaban de un gorrión rebelde. Un día, mientras Skyler estaba en medio de su noble misión, un sabio búho llamado Oliver lo vio. Con destellos en sus ojos, se acercó a él, comprendiendo la historia detrás de la T dorada en su cadena. Skyler, querido mío, veo el fuego en tu corazón para proteger a los demás de los peligros del té caliente. Pero tal vez haya una manera más suave de difundir tu mensaje, sugirió Oliver. Tomando las palabras de Oliver en serio, Skyler decidió cambiar su enfoque. En lugar de causar caos, se convirtió en el embajador del té, visitando tiendas y compartiendo la importancia de tener precaución con las bebidas calientes. Featherville abrazó el nuevo papel de Skyler y su historia se convirtió en una lección para los pajaritos jóvenes. La T dorada de Skyler ahora representaba no solo al té, sino también enseñar a los demás sobre la seguridad y la amabilidad. Y así, en Featherville, Skyler la paloma se transformó de guardián del té a embajador del té, demostrando que incluso el pájaro más pequeño podía hacer una gran diferencia en el mundo.
En una ciudad llamada Featherville In a city called Featherville, vivía una pequeña paloma llamada Skylar. there lived a little pigeon named Skylar. En una soleada tarde, el curioso Skylar One sunny afternoon, curious Skylar probó un sorbo de té caliente de una taza abandonada took a sip of hot tea from an abandoned cup, y ay de él, se quemó su pequeño pico. and, oh dear, he burned his tiny beak. Pasaron los años y Skylar, ahora una sabia paloma, mayor, Years passed, and Skylar, now a wise older pigeon, adornada con una cadena de oro, con la letra T, adorned with a gold chain featuring the letter T, recordaba ese doloroso día. remembered that painful day. Decidido a salvar a otros de un destino similar, Determined to save others from a similar fate, se embarcó en una misión. he set out on a mission. Con un corazón lleno de justicia y una brillante T alrededor de su cuello, With a heart full of justice and a gleaming T around his neck, Skylar se convirtió en el guardián del té. Skylar became the tea guardian. Cada noche, Skylar volaba por la ciudad, Every night, Skylar soared through the city, vigilando atentamente las tiendas que vendían té. keeping a watchful eye on stores that sold tea. Armado con determinación y un agudo sentido de justicia, Armed with determination and a keen sense of justice, picoteaba los envases de té, he'd peck open tea containers, derramaba las hojas spill the leaves, e incluso derribaba estantes. and even knock over shelves. Todo en nombre de proteger a sus amigos emplumados All in the name of protecting his fellow feathered friends de los peligros abrasadores del té caliente. from the scalding dangers of hot tea. Los residentes de Featherville estaban desconcertados. The residents of Featherville were puzzled. ¿Quién era este misterioso guardián del té, Who was this mysterious tea guardian causando alboroto en los pasillos de comestible? causing a ruckus in the grocery aisles? Algunos creían que era un cuervo travieso, Some believed it was a mischievous crow, mientras que otros sospechaban de un gorrión rebelde. while others suspected a rebellious sparrow. Un día, mientras Skylar estaba en medio de su noble misión, One day, as Skylar was in the midst of his noble mission, un sabio búho llamado Oliver lo vio. a wise old owl named Oliver spotted him. Con destellos en sus ojos, se acercó a él, With a twinkle in his eyes, he approached him, comprendiendo la historia detrás de la T dorada en su cadena. understanding the story behind the golden T on his chain. Skylar, querido mío, veo el fuego en tu corazón Skylar, my dear, I see the fire in your heart para proteger a los demás de los peligros del té caliente. to protect others from the perils of hot tea. Pero tal vez haya una manera más suave de difundir tu mensaje, But perhaps there's a gentler way to spread your message, sugirió Oliver. suggested Oliver. Tomando las palabras de Oliver en serio, Taking Oliver's words to heart, Skylar decidió cambiar su enfoque. Skylar decided to change his approach. En lugar de causar caos, Instead of causing chaos, se convirtió en el embajador del té, he became the tea ambassador, visitando tiendas y compartiendo la importancia visiting stores and sharing the importance de tener precaución con las bebidas calientes. of caution around hot beverages. Featherville abrazó el nuevo papel de Skylar Featherville embraced Skylar's new role, y su historia se convirtió en una lección para los pajaritos jóvenes.
and his story became a lesson for young birds. La T dorada de Skyler ahora representaba Skylar's golden T now stood no solo al té, sino también enseñar a los demás not just for tea, but for teaching others sobre la seguridad y la amabilidad. about safety and kindness. Y así, en Featherville, Skyler la paloma And so, in Featherville, Skylar the pigeon se transformó de guardián del té a embajador del té, transformed from a tea guardian to a tea ambassador, demostrando que incluso el pájaro más pequeño proving that even the smallest bird podía hacer una gran diferencia en el mundo. could make a big difference in the world. En una ciudad llamada Featherville, vivía una pequeña paloma llamada Skyler. En una soleada tarde, el curioso Skyler probó un sorbo de té caliente de una taza abandonada y ay de él, se quemó su pequeño pico. Pasaron los años y Skyler, ahora una sabia paloma, mayor, adornada con una cadena de oro, con la letra T, recordaba ese doloroso día. Decidido a salvar a otros de un destino similar, se embarcó en una misión. Con un corazón lleno de justicia y una brillante T alrededor de su cuello, Skyler se convirtió en el guardián del té. Cada noche, Skyler volaba por la ciudad, vigilando atentamente las tiendas que vendían té. Armado con determinación y un agudo sentido de justicia, picoteaba los envases de té, derramaba las hojas e incluso derribaba estantes. Todo en nombre de proteger a sus amigos emplumados de los peligros abrasadores del té caliente. Los residentes de Featherville estaban desconcertados. ¿Quién era este misterioso guardián del té, causando alboroto en los pasillos de comestibles? Algunos creían que era un cuervo travieso, mientras que otros sospechaban de un gorrión rebelde. Un día, mientras Skyler estaba en medio de su noble misión, un sabio búho llamado Oliver lo vio. Con destellos en sus ojos, se acercó a él, comprendiendo la historia detrás de la T dorada en su cadena. Skyler, querido mío, veo el fuego en tu corazón para proteger a los demás de los peligros del té caliente. Pero tal vez haya una manera más suave de difundir tu mensaje, sugirió Oliver. Tomando las palabras de Oliver en serio, Skyler decidió cambiar su enfoque. En lugar de causar caos, se convirtió en el embajador del té, visitando tiendas y compartiendo la importancia de tener precaución con las bebidas calientes. Featherville abrazó el nuevo papel de Skyler, y su historia se convirtió en una lección para los pajaritos jóvenes. La T dorada de Skyler ahora representaba no solo al té, sino también enseñar a los demás sobre la seguridad y la amabilidad. Y así, en Featherville, Skyler la paloma se transformó de guardián del té a embajador del té, demostrando que incluso el pájaro más pequeño podía hacer una gran diferencia en el mundo. Today's Spanish word of the day is tienda. It is pronounced tienda. Now, real quick, the story was supposed to be about a dove and not a pigeon. Luckily, pigeon and dove in Spanish are both paloma. So that's pretty cool. However, making the mnemonic connection for today's word of the day, that makes it a little more difficult. So we're just going to pretend I didn't mess up and that Skylar was a dove from the beginning of the story. And from there, we shall resume today's Spanish word of the day. The story used the word tea and dove as a mental hook to make it easier to remember that
Tienda means store. By recalling the tale of Skylar, the tea guardian turned tea ambassador, we can connect the dots. So now, when you're trying to remember what tienda means in Spanish, just think of this story, which involves tea and dove, and how Skylar would destroy the aisles in stores that sold tea. And that'll be enough to remind you that tienda means store. And now for some practice sentences with today's word, tienda. Translate the following sentence to Spanish. I am at the store right now. Estoy en la tienda ahora mismo. The store was out of milk. La tienda estaba sin leche.